Ya. Dani, hola, ¿me escuchas bien? Hola, Vi, sí, te escucho fuerte y claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Dani, solo un poquito preocupada por este tema de los casos COVID que cada vez siguen en aumento aquí en Lambayeque, ¿no? Y bueno, esta segunda ola de contagios, como le dicen, se está poniendo cada vez fuerte, cada vez más fuerte, cada vez peor. Sí, la verdad que es bastante triste escuchar las noticias y leer en Facebook, en Twitter, los pedidos de camas PUS y de balones de oxígeno. Es bastante triste. Sí, la verdad es que es una realidad muy dura la que nos ha tocado vivir en todas las generaciones que estamos experimentando esto desde nuestros abuelos, nosotros, nuestros hermanos y así los más pequeños también, ¿no? Pero creo que solamente nos queda cuidarnos entre todos y de esa manera nos podemos apoyar quizás. Y bueno, Dani, me parece que Jalil ya está ingresando para iniciar esto. Sí, chicos, aquí estoy. ¿Están listos? Hola, Lil. Sí, Sí, estamos listos. Ya, yeah. perfecto. Empezamos en 3, 2, 1, al aire. Para muchos niños y jóvenes, crecer resulta ser un proceso muy duro, marcado por las desigualdades y por los retos que tienen que afrontar día a día. ¿Cómo las condiciones de vida pueden impactar sobre nuestro crecimiento y sobre nuestra perspectiva de ver el mundo? Acompáñenos a descubrirlo en este video. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Lectores Atípicos, la videoreseña. Yo soy Dani Valiente y me está acompañando en esta oportunidad Abigail. Hola Abby, ¿cómo estás? Hola Dani, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien en casa y me emociona estar aquí nuevamente para poder conversar acerca de este libro que hemos estado leyendo este mes en el Club de Lectura. Así es, Abby. Durante abril en Contrapágina hemos estado leyendo un libro el cual retrata lo difícil y lo retador, pero al mismo tiempo lo anecdótico que es crecer en el puerto de Hilo durante los años 90, una década que estuvo marcada por el terrorismo y la corrupción. Sí, y es que en nuestro país se ha vivido y se sigue viviendo esta realidad caracterizada por la desigualdad económica y también de oportunidades. Y en este punto nos preguntamos cómo las condiciones de vida repercuten en la forma como vemos el mundo. Eso es lo que poco a poco vamos descubriendo en Takataka, un libro de cuentos escrito por el peruano Yero Chuquicaña y publicado en 2018 por la editorial arequipeña Aleteia. Yero Choquicaña nació en Hilo, en Moquegua, en el año 1990. Es escritor, es periodista cultural. Y bueno, él ha estudiado literatura y lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. En el 2017 obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la categoría infantil y juvenil. Yero ha publicado varios libros de cuentos, entre ellos Air Max 180 Taka Taka, ambos en el año 2015, y con este último, por cierto, ganó el Premio Nacional de Literatura. También ha publicado Chisito y ¿Qué carajos es el amor?, ambos en 2016, Falsos Cuentos en 2017, en donde reúne varios de sus cuentos publicados anteriormente, y Peruano de Segunda Mano en el año 2019. Takataka, como ya lo habíamos mencionado, es el libro de cuentos con el que Yero obtuvo el Premio Nacional de Literatura. La edición publicada en el 2018 es una reedición expandida que incluye los cuentos de la edición original más 10 cuentos adicionales que se desprenden de sus otros libros publicados. Así es, estos 17 cuentos se ambientan en Hilo, la ciudad en donde nació y creció Yero, y están protagonizados por jóvenes de escasos recursos económicos quienes se enfrentan a diversas situaciones, algunas traumáticas, otras conflictivas, en su proceso de crecimiento.
Si bien las situaciones que viven los personajes son un toque crudos, difíciles, el autor también les añade cierto tono de nostalgia y de humor en la búsqueda de construir un retrato colectivo sobre cómo fue crecer en un puerto peruano durante la década de los 90. En el primer cuento, que por cierto le da título a este conjunto, a este libro de cuentos, conocemos a Lechuga, un chico que es expulsado del colegio y quien tempranamente tiene que enfrentarse a la búsqueda de un trabajo. En otro de los cuentos conocemos a Cachito, que es un niño que llega a Hilo y antes de comenzar el año escolar, en su afán de hacer amigos y ser aceptado en un grupo de niños, conocerá el dolor de lo que significa ser engañado y despreciado. Así es, con historias así un poco crudas y duras, nos toparemos a lo largo de Taca Taca. Un libro que con un lenguaje sencillo y bastante coloquial, por cierto, nos transmite las penas, pero también la fortaleza de cada uno de los personajes. Dani, justo que estabas comentando acerca de estas primeras impresiones, ¿no?, de la obra, ¿qué podrías comentarme acerca de ello? Lo primero que te haya impactado. Wow, creo que lo primero que me impactó al terminar de leer estos 17 cuentos es lo crudo que representa y lo que nos quiere transmitir Yero a través de cada una de esas historias, que si bien les pasa de todo a los diferentes personajes, a pesar de ello tienen la fortaleza para continuar y para seguir adelante, ¿no? Y lo que me encanta es ese tono nostálgico que tiene cada una de las historias. ¿A ti qué te parecieron, Ávila, al terminar de leer los 17 cuentos? Sí, sí, también he podido sentir cierta nostalgia en algunos de los cuentitos de todos estos 17 cuentos, ¿no? Y me llamó la atención cómo es que algunos de los personajes, sobre todo ya cuando están un poquito, ya por así decir, que son mayores de edad, ¿no? Como que ya pasando a la adolescencia, empiezan a experimentar todo esto que significa ya ser un adulto, pero no un adulto en condiciones de tenerlo todo, sino que realmente la luchan día a día por vivir, por sobrevivir. Es muy impactante. Sí, así es, Abby. Uno de los principales temas que es constante a lo largo de cada uno de los 17 cuentos es precisamente ese tema de la desigualdad, ¿no? De los problemas económicos o del entorno un poco, o la pobreza, ¿no?, en la que vivían los personajes, hablando ya un poco por el lado económico. Claro, no, justo aquí estoy viendo es un fragmento, ¿no?, de uno de los fragmentos de varios en donde he podido identificar esta parte en donde realmente se ve, se nota la desigualdad social, ¿no? Por ejemplo, acá dice, un cerrito separa la tercera de la quinta. Estoy hablando de sectores, por así decirlo, ¿no? Otros sectores tienen desmontes, zanjas o montículos, pero en toda la pampa inalámbrica no hay otro igual. Hablando de brisas, la etapa 3 supongo que es, ¿no? A lo que lleva, a lo que quiere llegar con esto el personaje, creo yo, que es una parte en donde a pesar de encontrarse en una situación geográfica que no es favorable, no creen que estar en ese lugar es lo mejor que puedes encontrar en esas condiciones, ¿no? Y realmente es impactante porque me parece que justo en este fragmento, esta historia, eh, la persona que estaba caminando en ese lugar es una madre joven que tiene hijitos, ¿no? Y tiene que salir a comprar alimentos para ellos, ¿sí?
ay, no sé, la situación en la que ella estaba describiendo todo eso realmente fuerte, fuerte y triste. Sí, es una de las historias más tristes de los 17 cuentos, ¿no?, que conforman este libro. Me acuerdo mucho también, y creo que me estremeció bastante leer esa historia, la de mamá Ricardina, ¿no?, y la de sus 3 niños. Hay un fragmento también que Ujú. por aquí lo había ubicado, en donde un poco nos retratan, ¿no?, cómo era lo que vivían ellos, ¿no? Ellos, esta mamá y sus 3 niños se habían asentado en este lugar que se llamaba, era una pampa, ¿no?, que le pusieron de nombre Brisas 3, ¿no? Entonces ahí habían construido su choza, ¿no? Y hay una parte en que me estremeció bastante, ¿no?, que dice: es febrero del 97. El monedero de mamá Ricardina contiene como 6 soles y un amuleto hecho de arroz, lentejitas y guairuros. Mami, 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 pía el menor. Eh, con la intensidad de un martilleo. Queremos pan, complementa el mediano. Pam, mami, pam. ¿No? O sea, lo que vivía, ¿no? Ahí ese pequeño fragmento representa mucho la realidad en la que vivían esos personajes, y que lo vemos, es una constante en realidad en todos los 17 cuentos. Sí, sí, Dani, justo lo que mencionaste, ¿no? Hay otro fragmento del mismo cuento que dice, por ejemplo, acá, mamá reparte dos a cada uno, pero ella se aguanta, se refiere a los pancitos. Restan cuatro en la bolsa, sabe que ese poquito de arroz y esas monedas son todo lo que hay. O sea, realmente la situación en la que vivían era, no sé cómo describirlo, pero era muy, muy, muy pobre todo, ¿no? Y a pesar de eso, ella seguía, se notaba que ella seguía luchando y buscando una oportunidad para poder conseguir dinero y así poder alimentar a sus pequeños, alimentarse ella también, ¿no? Y de paso seguir en esta construcción de este pequeño hogar, ¿no? Y hay algo característico también que quisiera añadir a todo esto que estamos hablando, ¿no? De la ¿cómo decirlo? En Ica, ¿no? Esta zona costera corre demasiado viento, entonces una de las partes que más me llamó la atención, no solo de este cuento, sino en otros también, es este hecho de que cómo influye el viento en sus vidas, o no solo cómo influye, sino también cómo los perjudica, ¿no? Por ejemplo, en esta construcción de la chocita, ellos estaban este, sufriendo un poco por el tema del viento, ¿no? Tanto así que incluso pueden soñar con eso como si fuera como si el viento realmente fuera parte de una pesadilla, una cosa así. O sea, le tienen como cierto respeto, cierto temor también. Me llamó la atención esa parte. Sí, es cierto, yo también he rescatado mucho la presencia y la importancia que tiene el viento dentro de estas historias, y dentro al menos de esta parte del Perú, ¿no? En la costa, en realidad, en toda la costa, ¿no? O sea, nosotros vivimos aquí en el norte, en la costa norte, y esas historias ocurren en la costa sur de Perú. Y a pesar de ello, creo que también es algo que compartimos, ese respeto hacia el viento, ¿no? Siempre decimos que cuando sopla un viento fuerte es porque algo va a ocurrir, ¿no? Y es lo que también se ve representado en esta historia, ¿no? Al menos en varias de esas historias. Hay una parte, por ejemplo, por acá lo tengo, de que justo nos comentabas acerca del sueño que habían tenido tanto esta madre, mamá Ricardina, como el hijo mayor, ¿no? Habían soñado de que alguien llegaba y tocaba fuerte a su choza, a la puerta de su choza, que quería entrar a cualquier forma, y en ese momento se despertaron, ¿no? Y dicen, ¿no? Madre e hijo han tenido el mismo sueño, pero ni lo sospechan. Escuchan el silbar de las brisas mientras buscan la siesta. El viento, sin embargo, cambia de parecer y sopla contra las chozas encolerizado. Sopla, sopla y seguirá soplando hasta que las casas y los autos lo obliguen a huir como alma en pena.
Ajá, sí, esa característica, la forma también como se describen, del viento tan potente, tan fuerte, y cómo influyen ellos de esa manera. Y me llamó la atención, bueno, quería mencionarlo, que creo que ya me, me fui de extremo a extremo con el tema que estábamos hablando. Bueno, en un inicio estábamos mencionando acerca de la desigualdad social, ¿no? Y económica. Bueno, hay otras partes de los cuentos, ¿no? En el que estábamos mencionando era Brisas 3, ya, pero también hay otros como Guardián, también Chapitas, así se llama el otro cuento, Taca Taca, ¿no? Por Ese, ejemplo, es, ¿cómo? no, te iba a comentar que ese cuento de Chapitas me hace acordar mucho a la historia de César Vallejo, Paco Yunque, ¿no? Que, no sé, me hizo recordar mucho a esa historia de César Vallejo. Creo que es por el hecho de cómo se sentía el niño de esta historia. Precisamente como estábamos hablando, el tema de la desigualdad social, ¿no? Lo podemos encontrar en varios de esos cuentitos, ¿no? Como por ejemplo es Corazón, Taca Taca y Chapitas. Chapitas, este cuentito en el que Cachito, así se llama el protagonista de este cuento, intenta como hallar la manera de cómo poder forjar o entablar una amistad con los otros niños, y al final termina siendo cruelmente marginado, despreciado también. Y bueno, no sé, me parece, Dani, que aquí hay algo que querías comentar acerca de este cuento. Sí, Chapitas me hace recordar mucho al cuento de César Vallejo, ¿no? Paco Yunque, ¿no? Por el hecho de cómo Cachito se sentía, ¿no? Ese desprecio que había recibido por parte de este grupo de niños en el que él quería formar parte, y que a las finales lo terminan arrojando sus juguetes que él mismo había preparado y elaborado, los terminan arrojando al mar. Entonces yo cuando leí esa parte dije, wow, ¿cómo se habrá sentido Cachito en ese momento, ¿no? Él solamente quería ser parte y hacer amigos, ¿no? Y al final lo habían despreciado. Entonces, eso es un poquito lo que vamos encontrando en cada una de las historias. Me acuerdo también, en otra de las historias, me hace recordar también a un cuento de Ribeiro, Alienación. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo, Abby, en donde un chico no se siente muy orgulloso de cómo es, ¿no? Y quiere imitar la forma de ser de otra persona, ¿no? O de personas de otros países, ¿no? Y en este cuento hay un cuento, ¿no? Que se llama Air Max 180, que son unas zapatillas, una marca de zapatillas, un modelo de zapatillas, que el personaje de esta historia quería tenerlas, ¿no? Porque él amaba toda la cultura norteamericana, porque recordemos que en el puerto de Hilos se habían asentado empresas norteamericanas por ese tema de la pesquería y también de la minería. Entonces él quería imitar a los norteamericanos, ¿no? Que siempre buscaba ahí un poquito aprender inglés, a tratar de parecerse a un norteamericano. Y eso, ¿no? O sea, siempre buscaba esa forma de parecerse, y lo que le ocurre es bastante triste en realidad, ¿no? El hecho de de conseguirse, a pesar de la época y de todo el tema económico que se vivía, conseguirse un par de esas zapatillas para un poco ser la envidia, ¿no? De todo el distrito, ¿no? De todo el puerto. Sí, y fue un poco lamentable, o bueno, un poco no, fue lamentable en realidad, cómo terminó esta historia. O sea, este personaje realmente sufrió para poder conseguir el dinero suficiente y poder comprarse estas zapatillas que lo eran todo para él, o sea, hablando de un estatus social, ¿no? Que podía representar, ¿no? Y sin embargo,
la forma cómo termina esta situación, ¿no? Que él ya está con sus zapatillas bien puestas, está con, digamos, una apariencia que podríamos llamarla decente, ¿no? Y sin embargo no lo dejan ingresar al evento al que tenía que asistir, o sea, o bueno, que quería asistir. Y, o sea, como que le negaron esa entrada por precisamente discriminación, ¿no? Es algo muy doloroso que podemos notar que se daba en ese tiempo y se sigue dando actualmente. Es algo que no acaba Así todavía. es, Abby. Entonces, eso es lo que hemos podido notar en varios de los cuentos. Otro punto también que no quería que se me pasara era el tema de que vemos cómo crecen los personajes, ¿no? A lo largo de varios años, ¿no? Recuerdo mucho la historia de Bianca o de la prima de Bianca, ¿no? Eh, que Ajá. Bianca, o bueno, la prima, que es Sí. la narradora, nunca llegamos a saber su nombre, pero nos cuenta la historia de Bianca, ¿no? Que era su prima pequeña, quien desde muy pequeña era como que una persona muy especial y como que vivía un poco con unos demonios interiores muy, muy grandes, ¿no? Y lo que había ocurrido cada vez que se habían encontrado, que habían compartido momentos, como el caso de que la niña, ¿no? Bianca quería unos anticuchos y su tía no le quiso comprar, y cuando estaban viajando en la combi, Bianca decía, ¿cómo no se malogra esa combi? ¿Cómo no se malogra esa combi? Y se termina malogrando la combi. O el tema del pollito, ¿no? Ella avisó de que cuando estaban cocinando, friendo huevos, de un huevo Sí. iban a hacer un Ah, pollito, ¿no? Y todos decían, no, ¿cómo va a ser eso posible? Y se termina escuchando un tío, ¿no? Y la narradora nos dice que ella sintió o vio de que de ese huevo habían salido como venas, ¿no? Al momento en que se empezó a freír, ¿no? Y desde ese momento nadie quiso comer huevo frito. Y al punto en que Bianca, con todos esos sentimientos, esas emociones muy fuertes que ella sentía, en algún momento llega a o intenta suicidarse. No nos dice, no, el cuento no nos lo dice como tal, dice que ella quería terminar con su vida, pero claro. no se le hizo realidad el deseo. Y ya cuando es joven, su misma familia ya no sabía qué hacer con ella, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, notamos también otro tema ahí muy, muy presente, ¿no? El hecho de cómo muy personalmente los personajes en estos años se sentían. Ajá. Sí, y también, muy aparte de lo que mencionas, Dani, también podemos encontrar, por ejemplo, el tema del Ah, amor de familia, ¿no? Que había. Por ejemplo, justo lo que mencionas de este cuento, hay un fragmento que acá dice, recuerdo cuando Bianca era pequeña, una cosita linda que solo sabía llorar. Y también, o sea, así como en este cuento de Bianca que está titulado como Corazón, ¿no? También podemos encontrar este mismo sentimiento en otros cuentitos, a través de las acciones que realizan los personajes, ¿no? Por ejemplo, en Brisas 3 con esta historia de la mamá con sus hijos, ¿no? A través de esas pequeñas acciones realmente se puede notar el amor que le tenía a sus pequeños, ¿no? Y así también en otros cuentos. Por ejemplo, Dani, no me acuerdo cómo se llamaba este cuento en el que podemos conocer acerca de la historia de una mamá y una hija oh, esa era que Guardián, si no me empezaron equivoco. desde... Sí, creo que sí, ¿no? Guardián. Sí, y claro, tanto la madre como la hija recuerdan que en ese lugar en donde viven, ellas empezaron desde los cimientos, por así decirlo, o sea, desde abajo. Y ya con el paso del tiempo podemos darnos cuenta de que ellas ya viven en unas mejores condiciones,
¿no? Y la hija ya creo que está casada y tiene su trabajo, lo mismo su pareja y también por el mismo lado su mamá también tiene ya su pareja ahí. Y aquí mismo viene este personaje que también se le incluye y por eso la historia, perdón, el título del cuento, ¿no? Una mascota que le tenía bastante cariño y que los cuidaba a todos. Y bueno, de ahí viene el título Guardián, ¿no? Pero obviamente el cuento va mucho más allá, ¿no? A lo que queremos llegar con esto es acerca de este cariño que es de nunca acabar, obviamente. A lo largo de todos los cuentos, de todo el libro, vamos conociendo varios personajes y varias situaciones que van viviendo, ¿no? Por ejemplo, conocemos a Lechuga, quien termina siendo expulsado del colegio y buscándose un trabajo. Me acuerdo mucho de esa parte en donde ya tiene 25 años y se da cuenta de que no ha hecho casi nada en su vida, no tiene una familia, y se da cuenta, ¿no?, que ya tiene 25 años y cómo ve a los pequeños, ¿no? Ya todo ha cambiado para él. También podemos notar algunas historias de desamor, como ocurre en varios cuentitos. El tema de la superación, ¿no? Salir adelante, ¿no? Lo que me gusta mucho de los personajes de Yero es que a pesar de que sienten que la suerte ya está echada, su mala suerte, ellos siguen adelante, ¿no? Esa fortaleza que tienen, esa tenacidad, es algo que me ha encantado mucho de los personajes de Yero. Avi, ¿qué te parece si ahora vamos a escuchar las opiniones de los chicos, ¿no?, los miembros del club Contrapágina, en torno a este libro de cuentos? Claro, claro, Dani. Vamos a escuchar lo que tienen que decir nuestros miembros del club de lectura. Hola, mi nombre es Daniel Jiménez, soy miembro del Club de Lectura Contrapágina y en esta ocasión voy a hablarles un poco sobre el libro que nos ha tocado leer este mes en el club. Se titula Taca Taca y es del autor peruano Yero Chuquicaña. Taca Taca es una compilación de cuentos breves ambientados en el distrito de Pacocha, en Hilo. Es un conjunto de anécdotas bien escritas en lenguaje barrial, con personajes particulares y ambientada en una época a estas alturas melancólica, a finales de los años 80 y principios de los 90. Taca Taca es el cuento que da nombre al libro y la denominación con que se conoce en Pacocha al juego del futbolín o el fútbol de mesa. Allí se nos cuenta la historia de Lechuga Medina, un estudiante de colegio secundario que no quiere saber nada con los estudios ni tampoco con el trabajo y que encontrará en el Taca Taca su única habilidad, ¿no?, la cual le permitirá ganarse unos soles, mientras que el amor y la vida se le van escapando con el tiempo, ¿no? El resto de relatos que componen el libro nos ayudan a tener un panorama mucho más cercano de lo que es Pacocha, ¿no? Y también es el reflejo de la dura realidad peruana en aquel entonces y que nos lleva a reflexionar que poco y nada ha cambiado hasta hoy. Entre mis cuentos favoritos del libro se encuentran Brisas 3, que es el relato de la constitución de un asentamiento humano, ¿no? También Falso Amor, que es el cuento que da cierre al libro, y por supuesto Taca Taca. Considero que se trata de una obra que debe ser leída por adolescentes a partir de los 13 años con asistencia de una persona adulta o de un maestro, y también por supuesto para jóvenes y adultos. Así que en mi opinión, Taca Taca es un libro altamente recomendable. Hola lectores, mi nombre es Evelyn Vidaurre, miembro del Club de Lectura Contrapágina, y en esta oportunidad les voy a comentar un poco acerca del libro que hemos leído este mes,
que es Taca Taca de Hierro Chuquicaña Saldaña. Este libro nos cuenta a través de historias muy breves cómo es que diferentes jóvenes y adultos de una realidad socioeconómica tanto un poco baja, por así decirlo, se enfrentan a todos esos inconvenientes, esa falta de oportunidades que se le presentan para poder alcanzar sus metas. Estas historias contienen, digamos, algunos toques tristes, melodramáticos, pero también conmovedores y sobre todo motivacionales. Además, también podemos encontrar aquí, digamos, que nos evidencian un poco más acerca del departamento de Moquegua, en especial en lo que es Hilo. Vamos a poder conocer historias cerca al mar, historias relacionadas, por ejemplo, a distintas ferias que se desarrollaban dentro de esa ciudad en años anteriores, pero también nos van a contar cómo, por ejemplo, se fundaron pequeñas urbanizaciones o asentamientos humanos en la fecha que siguen existiendo en el día de hoy. Cómo es que iniciaron con la invasión de pequeños espacios abiertos, ¿no? Mediante calaminas, esteras, y que a la fecha ya se han convertido en todo un suburbio ya urbano. Algunas historias contienen, por ejemplo, quizás con un toque de imaginación, hablando un poco de temas, por ejemplo, no sé, paranormales, si queremos decirlas así, como una chica que puede, a través de sus deseos, predecir el futuro, pero también toca temas sociales muy importantes, como por ejemplo el tema de la discriminación, el tema de la depresión, el tema de la alienación, que muchas veces se sigue dando hasta la fecha en nuestros días, también el tema de la violencia familiar, la unión familiar también por una parte. Entonces, a través de todas esas historias vamos a ir conociendo un poco más de temas muy comunes que algunos de nosotros o personas cercanas a nosotros han vivido. Así que los invito a leerla, se van a divertir mucho, es muy fácil de leer y sobre todo van a poder conocer un poco más acerca de nuestra realidad peruana. Muchas gracias, chicos, por sus opiniones. Siempre es súper genial poder conocer su punto de vista. Ahora, Abby, viene una parte también súper importante, que es conocer cuál es tu calificación del 1 al 10 acerca de este libro. Ok, Dani, la verdad es que me ha gustado muchísimo el cuento, así que yo creo que le pongo un 8 de 10 y te voy a contar por qué. Bueno, para empezar, me ha gustado bastante la manera en cómo el autor ha podido describir los personajes, las historias, ¿no? La manera como lo ha hecho con un lenguaje muy sencillo y muy peculiar de los peruanos, ¿no? Con toda esta jerga, ¿no? Y aparte que ha logrado lo que pocos autores creo que pueden hacer o bueno, pueden como que manifestar, por así decir, en las personas, en los lectores, ¿no? Me refiero al hecho de poderme sentirme que soy parte de esta historia, sentir que soy quizás algún personaje y que también lo está viendo, que lo está viviendo, que está viviendo está viviendo todos estos sucesos. Es por esa razón que me ha gustado muchísimo y de ahí viene esta calificación de 8 de 10. Pero Dani, coméntame, ¿qué calificación le pondrías tú? ¿Sabes? Yo también le voy a poner un 8 de 10. Me ha gustado mucho el hecho de que utiliza un lenguaje bastante sencillo y sobre todo coloquial, ¿no? Con todas las jergas, frases que nosotros los peruanos hablamos, ¿no? Y utilizamos dentro de nuestro hablar cotidiano. Me ha gustado bastante eso. Y sobre todo el hecho de que si bien muestran situaciones muy crudas, estas historias, pasan o tienen un tono nostálgico a pesar de todo ello. No me ha gustado mucho esa nostalgia que se le da, ¿no? Estamos hablando de historias que ocurrieron o que están ambientadas en los años 90. También el hecho de que, como tú nos comentabas, ¿no? que nos hace sentir parte, no es algo que es muy poco usual que suceda, ¿no? O sea, que nosotros seamos cómplices, que nosotros seamos como un personaje más dentro de ese libro, de estas historias. Me ha gustado mucho eso. Y ello es lo que me ha encantado. Creo que es un libro que creo que es uno de los libros que más hasta
momento, hasta lo que va del 2021, es uno de los libros que más he disfrutado. Siempre voy a recordar esta historia de Brisas 3, la de mamá Ricardina con sus 3 niños. Creo que es una historia muy estremecedora, y también una historia de superación y de fortaleza. Siempre lo voy a recordar esa historia. Voy a recordar siempre a los chicos de La Picuda, que es otro de los cuentos, ¿no? Estos chicos que ya es el último día del verano, el último día de las vacaciones, ¿no? Y quieren disfrutarlo, ¿no? Voy a recordar siempre a Lechuga del cuento Taca Taca, ¿no? Que es lo que viven varios personajes, ¿no? Que tienen que enfrentarse muy tempranamente al tema laboral, ya sea porque ellos mismos dejan el colegio o por alguna otra razón tienen que dejar el colegio y empezar a trabajar, y se ven tempranamente con esta cara dura que es la vida, ¿no? Y ellos, siempre voy a recordar a estos personajes. Eso es lo que me ha encantado de este libro de Jiro Chuquicaña. Sí, Dani, a mí también me ha gustado bastante, me han gustado bastante esas historias, ¿no? Entre ellas las que mencionas. Y también me gustaría añadir, por ejemplo, que me quedo también con el reflejo de cómo se vivía en los años 90, cómo se vivió, mejor dicho, el tema de lo político, lo social, ¿no? Precisamente en uno que otro cuento se menciona el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Cómo impactó en estos personajes el golpe de estado que mencionan, ¿no? Y hay una parte de este cuento peculiar en donde se dice que la gente estaban viendo por televisión, si no me equivoco, esto del golpe de estado, y la gente estaba como que a favor de ello, y ya después, conforme pasaban los días, la gente se dio cuenta del error que habían cometido, ¿no? Bueno, tanto esta gente que aprobaba un golpe de estado, ¿no? Y todo lo que siguió más adelante, con este tema también de cuando Fujimori sale del país y los deja a todos engañados. O sea, cómo el autor ha podido plasmar estos hechos históricos en estos cuentos, ¿no? Porque ha sido real y ha sido realmente increíble poder ver estos cuentos, poder leer estos cuentos y al mismo tiempo poder conocer un poco más de cómo podrían haber vivido esta gente que vive en estas condiciones, este contexto social, ¿no? Este contexto social político. Y yo con esto me quedo, ¿no? Y bueno, no sé si comentamos ahora acerca del libro, terminando lo que es la calificación de cada uno de nosotros, ¿no? Comentar acerca de cómo podemos adquirir este libro de Jiro Chuquicaña. Me parece que por librerías. Sí, así es. Bueno, chicos, este libro lo pueden adquirir en su versión física a través de librerías o contactando a la misma editorial, ¿no? Los pueden ubicar a través de sus redes sociales como Aleteia. Esa es una editorial arequipeña. El libro digital todavía no está disponible. Esperamos que pronto se anime la editorial a poder lanzarlo para que podamos leerlo y pueda ser asequible para todos. Es un libro que recomendaría mucho. Por ejemplo, mi mamá lo ha podido trabajar uno de estos cuentos con sus alumnos de secundaria, entonces es genial poder tomar estas historias y poderlas trabajar y discutir. Habíamos ya llegado a la parte final de esta video reseña. Queremos
bueno, invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como La Noche de los Libros, tanto en Facebook, Instagram, Spotify, en donde estamos publicando también podcasts en torno a los libros que estamos leyendo. Y no se olviden también de suscribirse aquí al canal de YouTube para que cuando publiquemos un video puedan recibir la notificación, ¿no? Por ello tienen que activar la campanita. No olviden seguir también al autor Diego Choquicaña en sus redes sociales y asimismo a la editorial Aleteia en las plataformas tanto en Facebook como Instagram. Y también nos pueden seguir a Dani y a mí en nuestros perfiles personales. Dani, ¿cómo te encontramos en Instagram? A mí me encuentran en Instagram como DanGap20. ¿Y a ti, Abby? A mí me encuentran en Instagram como abigail.guerrerog. Así que ahí ya tienen nuestros perfiles. Síganos en redes. Queremos finalmente agradecer al Ministerio de Cultura, quien gracias a su apoyo es que podemos realizar estos videos como parte de todo un proyecto integral, en donde además de esas videoreseñas estamos grabando podcasts, estamos teniendo entrevistas con los autores de los libros que estamos leyendo y estamos leyendo el libro junto con todos los miembros de nuestro club de lectura cada mes. Y lectores, hagamos de nuestra fortaleza, nuestra tenacidad y creatividad las mejores herramientas para seguir adelante. Esto fue Lectores Atípicos. Nos vemos en un próximo video.